¿Qué pasaría si el magnate del hip hop, que una vez tuvo un patrimonio neto de más de $1.000 millones, ahora caminara por los pasillos con camisa de fuerza de una celda de prisión? Imaginen una escena que convierte un imperio de licores de $400 millones en una historia de advertencia. En el video de hoy nos adentraremos en las impactantes nuevas imágenes que muestran a Diddy tras las rejas, imágenes que reescriben la narrativa de su colapso financiero y caída en desgracia. Han visto los titulares: un multimillonario que trabajó con Jay-Z, Mark Cuban y una docena de grandes marcas. Luego, una serie de acuerdos cuestionables, desde Cirque Vodka hasta una sociedad rota con Diageo, le hicieron perder $550 millones solo en licores, reduciendo su patrimonio neto a apenas $300 millones. Ahora, un clip filtrado de Diddy bajo custodia podría cambiarlo todo, desatando nuevas batallas legales, retiros de marcas y un cambio drástico en la estructura de poder de la industria musical. Prepárense, la historia se ha vuelto mucho más profunda. En un impactante giro de los acontecimientos, el mundo de Diddy, una vez el emblema de la realeza del hip hop, se ha puesto patas arriba. El magnate que surgió de las calles para convertirse en la segunda figura más rica del género, con un patrimonio neto que superaba los $1.000 millones y un sinfín de asociaciones con marcas, ahora enfrenta un colapso financiero que deja su legado hecho añicos. ¿Cómo se desmoronó tan repentinamente el imperio construido sobre ritmos, marcas y acuerdos comerciales? La respuesta reside en una serie de decisiones cuestionables, costosas demandas y el desmoronamiento de una red que una vez pareció invencible. La historia comienza en 2007, un año que marcó el apogeo del ascenso comercial de Diddy. Logró una lucrativa asociación con el gigante licorero Diageo para promocionar Cirque Vodka, un acuerdo que generó unos $400 millones en ingresos. Por un momento, el mundo creyó que la marca sostendría una dinastía a largo plazo, y el futuro financiero de Diddy parecía seguro. Pero detrás de la superficie brillante, la tensión crecía. Diddy supuestamente buscó desvincular a Diageo del acuerdo, con la esperanza de tomar el control total de la línea de productos. Diageo, sintiéndose traicionado, rompió lazos y el contrato se deshizo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Se produjo una demanda, y lo que comenzó como una empresa rentable se convirtió en un lodazal legal, drenando tanto dinero como reputación. El golpe financiero de este acuerdo fue solo el comienzo. Durante los años siguientes, el patrimonio neto de Diddy se desplomó de unos asombrosos $1.000 millones a solo $300 millones, una pérdida de $700 millones. Solo los licores representaron una asombrosa pérdida de $550 millones, una cifra que repercutió en todas las demás empresas. Las reservas de efectivo, una vez consideradas amplias, comenzaron a disminuir, y las empresas que antes habían prosperado bajo su paraguas comenzaron a perder dinero. Cada pérdida se agravó, convirtiendo un imperio antes robusto en un precario castillo de naipes financiero. La gente a menudo asume que con los aliados adecuados, multimillonarios, directores ejecutivos y funcionarios municipales, se puede superar cualquier tormenta. Diddy tuvo esa ilusión. En 2007, apenas semanas antes de su juicio, el alcalde Eric Adams lo honró con las llaves de la ciudad, un gesto simbólico de confianza y camaradería. Sin embargo, los meses siguientes revelarían la fragilidad de tales conexiones. El alcalde, una figura de autoridad e influencia, enfrentó cargos de corrupción que llevaron a su arresto. En un giro que hizo eco de la caída de un reino, la misma red que se suponía que debía proteger a Diddy resultó ser tan vulnerable como el imperio que él construyó. La marea legal se hizo más fuerte con la llegada de la intervención federal. El FBI incautó varios de los bienes de Diddy, incluidos lujosos aviones que alguna vez simbolizaron la libertad y el éxito. Estos aviones, antes utilizados para transportar talentos y equipos, ahora estaban bajo custodia federal. La incautación no fue meramente simbólica,
representó una pérdida tangible de control sobre la riqueza de Diddy. A medida que aumentaban los honorarios legales, sus cuentas bancarias se convirtieron en un campo de batalla, con el FBI ejerciendo autoridad sobre las mismas finanzas que sostenían su estilo de vida. ¿Qué pasó con la marca, la música y el espíritu empresarial que alguna vez definieron a Diddy? El colapso fue multifacético. Si bien las decisiones comerciales, particularmente el mal aconsejado giro lejos de Diageo, fueron centrales, las batallas legales en cascada expusieron vulnerabilidades más profundas. Cada demanda y acusación añadió capas de tensión financiera, erosionando tanto la confianza como el capital. En los documentos judiciales, los fiscales alegaron un patrón de actividad criminal, presunto tráfico sexual, distribución de drogas y violencia. Todo ello entretejido en una empresa de crimen organizado que supuestamente financiaba los proyectos Diddy. Tales afirmaciones amenazaron no solo su libertad personal, sino también toda la cartera de bienes raíces, empresas y activos de lujo que vinculaban su nombre a la riqueza. Las manifestaciones físicas de este declive son sorprendentes. El jet privado de $60 millones, antes un símbolo de opulencia, ya ha cambiado de manos. La mansión de Beverly Hills, un elemento básico de su estilo de vida de lujo, ahora está en venta. La propiedad frente al mar de Miami, aún de su propiedad, pero denegada como garantía para la fianza, es un testimonio del complejo laberinto legal que ahora rige sus activos. Incluso su colección de arte, valorada en más de $20 millones y con piezas icónicas de Andy Warhol, sigue en peligro. La otrora vibrante cartera de propiedades se está erosionando rápidamente, una clara señal de que el imperio de Diddy no solo está perdiendo dinero, está perdiendo los cimientos que lo sustentaban. En medio de esta agitación, la imagen pública de Diddy, una vez el chico malo del entretenimiento, enfrenta un escrutinio sin precedentes. Las acusaciones de crimen organizado sexual, junto con un implacable enfoque mediático, han aliado a socios, patrocinadores y fans por igual. Las marcas que alguna vez florecieron bajo su nombre, ahora son cautelosas, recelosas de asociarse con una marca empañada. Amigos famosos que una vez caminaron a su lado en las alfombras rojas, ahora se distancian. Su silencio un crudo recordatorio del costo personal de sus decisiones. Entonces, ¿qué le espera? Las batallas legales están lejos de terminar. Con las acciones de confiscación del Departamento de Justicia y la posibilidad de que se reclame un imperio entero, el futuro de Diddy pende de un hilo. Incluso si saliera de estos juicios, la reconstrucción requeriría no solo una recuperación financiera, sino también un profundo cambio en la percepción pública. El camino hacia la redención, si existe, estará pavimentado con transparencia, restitución y quizás un nuevo modelo de negocio arraigado en la rendición de cuentas. La narrativa del ascenso y la caída de Diddy sirve como una historia de advertencia. Subraya la naturaleza frágil del éxito construido sobre una expansión agresiva y asociaciones cuestionables. Nos recuerda que ninguna red, por poderosa que sea, puede proteger a una persona de las consecuencias de estrategias desalineadas. Si Diddy puede reinventarse y restaurar su lugar en el mundo de la música y los negocios sigue siendo incierto. Thing was like an Epstein type compromise deal where whether he was doing. Una cosa está clara. Los días de influencia descontrolada y fortuna desatada han quedado atrás. El futuro exigirá resiliencia, humildad y una recalibración de lo que significa ser un magnate en una era que exige tanto integridad como innovación. La siguiente fase de la saga convierte la sala del tribunal en un campo de batalla por la esencia misma del imperio de Diddy. En la acción de confiscación, los fiscales han desatado un arma que va más allá de las penas de prisión, llegando a las bóvedas de sus bienes.
El lenguaje de la acusación es deliberadamente amplio, etiquetando cada pieza de propiedad, mueble o inmueble, bajo los términos de propiedad o instrumentos facilitadores y ganancias. Cuando llegue una condena, el alcance de la confiscación podría desgarrar todo el tejido de su vida empresarial. Desde sus marcas de licores hasta su catálogo musical, cada partida se vuelve vulnerable. El Departamento de Justicia ha enmarcado el caso como una empresa criminal, no solo dirigida a Sean Combs, sino también extendiéndose al conglomerado de marcas que una vez cantaron su nombre. La implicación es clara. Si el jurado declara culpable a Combs, la sentencia podría despojarlo de las mismas herramientas que sustentaron su ascenso. Las implicaciones financieras de esta embestida legal son asombrosas. Según fuentes internas, el costo de la defensa está superando la marca de 8 cifras. Se ha contratado a un pequeño ejército de abogados de firmas de defensa criminal de primer nivel, con honorarios que superan fácilmente el $1.000.000. Para alguien cuyo patrimonio neto se ha estimado públicamente en $1.000 millones, el desembolso solo en defensa legal empequeñece el valor de varias de sus marcas. Sin embargo, a medida que se acumulan estos honorarios legales, otras fuentes de ingresos se están evaporando. La empresa matriz de su sello insignia, Diageo, lo despidió discretamente, rescindiendo el contrato sin fanfarrias. La cadena de televisión que alguna vez cabalgó la ola de su carisma, Revolt TV, está perdiendo espectadores y anunciantes. El personal renuncia, los ejecutivos se van y la marca que alguna vez brilló ahora es un fantasma. Incluso sus propios productos de estilo de vida, Sean John y otras mercancías con licencia, se han deslizado en las sombras, reducidos a acuerdos de licencia que ahora están bajo intenso escrutinio. El efecto acumulativo es una rápida erosión de los ingresos, convirtiendo el motor financiero una vez robusto de Diddy en una reliquia que apenas funciona. En medio de esta implosión financiera, surgió una capa inesperada de esperanza, un programa de rehabilitación. Los críticos argumentan que podría ser una maniobra de relaciones públicas. Sin embargo, el sistema federal exige que un individuo que ha cometido delitos sea elegible para ciertos programas basados en su informe previo a la sentencia. El oficial de libertad condicional compilará un dossier completo, sopesando la gravedad del delito, las declaraciones de las víctimas y cualquier historial criminal previo. Este informe se envía luego al juez, quien determina la sentencia según las pautas federales. En el caso de Diddy, la sentencia proyectada oscila entre 22 y 54 meses. El rango refleja un delicado equilibrio entre las medidas punitivas y el potencial de rehabilitación, pero lo que está en juego sigue siendo alto. Si el tribunal considera que el informe previo a la sentencia es lo suficientemente convincente, la sentencia podría inclinarse hacia el extremo superior, particularmente si los testimonios de las víctimas resaltan un patrón de violencia o explotación. Paralelamente a las discusiones sobre la sentencia, la situación de la fianza ha tomado un giro tenso. Aunque el equipo legal de Diddy propuso una fianza de $50 millones respaldada por su mansión de Miami, la entrega de su pasaporte, restricciones de viaje y arreglos de arresto domiciliario privado, el tribunal denegó la fianza. El abogado de Cassie Ventura, citando la supuesta amenaza a su seguridad, instó públicamente al juez a mantener a Diddy confinado. Su súplica subraya el creciente temor entre aquellos que han estado cerca de Diddy. Deontay Nash, una vez estilista y confidente de Cassie, testificó que él y Cassie sufrieron múltiples instancias de violencia a manos de Diddy. Según su testimonio, hubo varios episodios grabados de agresión que tanto él como Cassie soportaron. La decisión del tribunal de no conceder la fianza puede verse como un reconocimiento de la gravedad de estas afirmaciones, pero también alimenta la narrativa de que la libertad de Diddy podría incitar a más represalias. La narrativa se complica con susurros de una conspiración más profunda, un relato que recuerda a escándalos de alto perfil que han tenido lugar en el pasado. Surgen acusaciones de que Diddy ha cultivado lazos con las comunidades policiales, una afirmación que cobra fuerza cuando se combina con la sugerencia de que podría ser un informante.
La insinuación de que podría haber tenido un papel en la desaparición de Tupac Shakur o que podría estar conectado con el asesinato del famoso rapero se alimenta de un tapiz más amplio de especulaciones. Si bien aún no se ha confirmado públicamente ninguna evidencia concreta, la mera presencia de estos rumores agrava la percepción de que la caída de Diddy podría no ser un desafío legal solitario, sino un punto de fractura en un sistema más grande. Las preocupaciones de seguridad se extienden desde el expediente judicial de Cassie hasta su esfera personal. Los informes indican que Freddie P. ha opinado sobre la situación de Cassie, instándola a abandonar el país antes de que ocurra cualquier represalia. La afirmación de que personas cercanas a Diddy están planeando venganza pinta un cuadro escalofriante de un hombre que, ya sea protegido por el poder o simplemente un peón, es capaz de orquestar daños a aquellos a quienes ya no puede alcanzar directamente. El abogado de Cassie, temiendo por la vida de su clienta, está instando activamente a la acción preventiva, no solo para Cassie, sino para cualquiera dentro de su círculo íntimo. Estas amenazas crecientes añaden otra capa de urgencia a la denegación de la fianza y subrayan el hecho de que el caso se trata tanto de proteger a los sobrevivientes como de desmantelar una empresa criminal. Cuando todos estos hilos se entrelazan, el amplio lenguaje de la confiscación, los astronómicos costos de defensa, el repentino colapso de las fuentes de ingresos, la ambigua esperanza de rehabilitación, la tensa denegación de la fianza y los susurros de conspiración, se cristaliza un cuadro de incertidumbre. La próxima decisión del tribunal probablemente determinará si Diddy puede intentar reconstruir desde la cárcel o si este capítulo cimentará su declive. Las marcas que alguna vez aprovecharon su estrellato están ahora al borde de la extinción. Los ingresos que alimentaban sus productos de estilo de vida se están evaporando y los costos legales están superando el valor de muchos de sus activos. Ante un proceso legal tan implacable, cualquier afirmación de un regreso sin problemas a la vida pública parece cada vez más frágil. Incluso mientras un programa de rehabilitación ofrece una pequeña posibilidad de redención, la estructura más amplia de la confiscación amenaza con desmantelar el andamiaje financiero que hizo posible su regreso. En los próximos días, la sala del tribunal y la celda de la prisión probablemente seguirán siendo los escenarios principales. La decisión del tribunal sobre la sentencia, informada por el informe previo a la sentencia, determinará si Diddy cumple una breve condena o un periodo más prolongado que podría frustrar sus intentos de relanzar su marca. El decreto de confiscación, si se aprueba, podría despojarlo de los bienes que alguna vez sirvieron como sus cartas de negociación. La denegación de la fianza, reforzada por preocupaciones de seguridad de alto perfil, insinúa que el sistema no está dispuesto a arriesgarse a causar más daño a aquellos que podrían ser blanco. I'm sure if you go to Diddy's house, it probably feels Oh real my- weird. You Probably feels know- weird walking around that house, probably like, Mientras tanto, los rumores de conexiones con las fuerzas del orden añaden una capa de intriga, sugiriendo que la caída de Diddy puede no ser simplemente una consecuencia de un proceso judicial, sino que podría implicar fuerzas más amplias e invisibles. El futuro sigue siendo un guión en construcción. Si los desafíos legales y financieros de Diddy se concretan por completo, su narrativa, una vez poderosa, podría colapsar en una historia de marcas rotas y vidas destrozadas. Por el contrario, si el programa de rehabilitación resulta efectivo y el tribunal impone una sentencia manejable, podría forjar un nuevo capítulo, aunque uno que sería un marcado alejamiento del opulento pasado. Por ahora, las imágenes de Diddy en la cárcel añaden un giro inesperado, obligando a todos a reevaluar lo que está en juego, el potencial de redención y la profundidad de las consecuencias. Si la narrativa terminará en justicia, protección o un mayor desmoronamiento de su imperio, está por verse. Pero lo que está claro es que la sala del tribunal y la celda de la cárcel se han convertido en las nuevas arenas donde la lucha por la justicia continúa desarrollándose. El nuevo informe previo a la sentencia aterriza sobre la mesa como una nueva acusación, un mapa intrincado que detalla cada giro que ha tomado el recorrido legal de Diddy. Cataloga sus encuentros pasados con la aplicación de la ley,
desde las pequeñas infracciones que surgieron en los primeros años de su carrera hasta las acusaciones más graves que ahora han culminado en una orden federal de confiscación. Esta narrativa en capas pinta una imagen de un hombre cuya relación con la autoridad ha evolucionado de la exuberancia imprudente a la negociación calculada. El documento destaca no solo los incidentes en sí, sino la manera en que Diddy se involucró con cada uno, ya sea que admitiera culpa, aprovechara su red o presentara una defensa ante los tribunales. En el centro del informe yace la cuestión de la intención. Cada intento de fianza, cada súplica de clemencia, se disecciona con precisión quirúrgica. ¿Fue la avalancha de solicitudes de fianza un deseo genuino de demostrar remordimiento y responsabilidad o fueron parte de un esquema mayor para mantener el favor público? El análisis muestra un patrón, una figura pública carismática utilizando su narrativa personal para construir una imagen de resiliencia incluso mientras la maquinaria legal lo presiona. Los críticos argumentan que tales maniobras corren el riesgo de convertir un momento de crisis personal en una mercancía, un nuevo capítulo en su marca cuidadosamente diseñada. Otros contrarrestan que la capacidad de una celebridad para convertir la adversidad no es nueva. De hecho, es una parte fundamental de su estrategia de supervivencia en la industria del entretenimiento. Este debate resuena con preguntas sociales más profundas sobre la rendición de cuentas versus la celebridad. Cuando una figura de la talla de Diddy entra en el tribunal, el sistema se enfrenta a un delicado equilibrio. El informe previo a la sentencia no solo sopesa sus delitos pasados, también examina sus conexiones dentro de la comunidad. La misma red que una vez amplificó su música, ahora se erige como un escudo potencial. Ha cultivado relaciones en la filantropía, la producción musical y las empresas comerciales, algunas de las cuales se enmarcan como actos de buena voluntad, otras como alianzas estratégicas. El informe señala que estos lazos podrían influir en la discreción del juez, pero también conllevan el riesgo de complicidad, especialmente si esas conexiones se utilizaron para facilitar u ocultar irregularidades. La narrativa también regresa a un recuerdo anterior, más íntimo, que ha resurgido en el discurso público. Los años que pasó en un campamento juvenil dirigido por su primer mentor. En ese campamento, un Diddy de 13 años estuvo expuesto a una cultura de exceso que se sentía como un microcosmos del mundo del entretenimiento en general. Al presenciar fiestas que se prolongaban hasta la madrugada, rodeado de compañeros y personas influyentes de la industria, recibió una lección temprana sobre las líneas borrosas entre el privilegio y la responsabilidad. Esa experiencia ha sido mencionada en el informe previo a la sentencia, sugiriendo que la exposición temprana a este ambiente pudo haber sembrado un patrón de comportamiento que ahora se ha manifestado en desafíos legales. La pregunta, entonces, es cuánto de la situación actual de Diddy es una continuación de esos años formativos versus una estrategia deliberada y consciente. Por un lado, el informe subraya sus esfuerzos por participar en la divulgación comunitaria, conciertos benéficos, programas de mentoría, declaraciones públicas de arrepentimiento. Por otro lado, destaca su uso de estas plataformas para desviar el escrutinio, posicionándose como una víctima de las circunstancias en lugar del arquitecto de su propio destino. Esta dualidad se refleja en la percepción del público, dividida entre la admiración por su espíritu emprendedor y el escepticismo sobre sus motivos. Otra capa de complejidad reside en la propia orden de confiscación. La orden, firmada por el Poder Judicial Federal, busca despojar a Diddy de los bienes acumulados a través de supuestas actividades ilícitas. El informe previo a la sentencia detalla cómo se desarrollará la confiscación a lo largo de múltiples procedimientos judiciales, cada uno de los cuales podría afectar su situación financiera y, por extensión, su capacidad para seguir proyectando una imagen de éxito. La confiscación no es una herramienta legal solitaria, es parte de una estrategia más amplia que incluye procedimientos de desacato civil, incautación de bienes y el desmantelamiento final de una marca lucrativa que puede haberse construido sobre cimientos cuestionables.
Los expertos en la materia sostienen que el caso de Didi sentará un precedente sobre cómo el sistema de justicia trata a los acusados de alto perfil. La exhaustividad del informe previo a la sentencia sirve como recordatorio de que las consecuencias legales de la construcción de una marca no son meramente abstractas. El tribunal considerará si la narrativa personal de una celebridad puede superar la carga probatoria de un delito demostrado. La inclusión en el informe de sus intentos de fianza, sus intentos de relanzar su imagen y sus arraigados lazos comunitarios ilustran lo mucho que está en juego. Si el juez decide inclinarse hacia la indulgencia, probablemente dependerá de la percepción del tribunal sobre su remordimiento genuino. El informe previo a la sentencia sugiere que, si el juez percibe sus intentos de disculparse y su participación en esfuerzos caritativos como sinceros, una solicitud de sentencia reducida podría ganar fuerza. Por el contrario, si el tribunal considera sus intentos de fianza y sus declaraciones públicas como una campaña calculada para preservar su marca, la confiscación y las sanciones penales podrían mantenerse firmes, lo que podría resultar en una sentencia que refleje la gravedad de sus violaciones. Las nuevas imágenes de Didi en la cárcel solo profundizan la conversación. Un destello de cámara que lo capturó tras las rejas, rodeado de muros institucionales en lugar de asientos de terciopelo, ofrece un crudo contraste visual con su imagen anterior. Las imágenes, una vez vistas, obligan a los espectadores a reconsiderar la narrativa que se había construido durante décadas. Obliga a la audiencia a confrontar la realidad de que sus batallas legales no son un mero truco de marketing, sino un reflejo de las consecuencias de acciones tomadas durante años de exposición pública. Al final, el informe previo a la sentencia presenta un laberinto legal y personal que está lejos de ser sencillo. Cada hilo, los intentos de fianza, los lazos comunitarios, las experiencias tempranas, se entrelaza para formar un retrato que es complejo y cauteloso a la vez. Las imágenes de Didi en la cárcel no solo cambian la narrativa, remodelan el discurso, recordando a todos que incluso una figura que puede convertir una crisis en un nuevo capítulo debe enfrentar el escrutinio de la ley.